¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un saludo cordial, estudiantes del quinto año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 2 de la unidad 2 del curso de razonamiento matemático, el cual titula Conteo de figuras. Empecemos. Nociones previas. Una figura puede ser simple o compuesta. Figura simple es aquella que no contiene otras figuras en su interior. El segmento MN, el triángulo y el rectángulo que se muestran son figuras simples, porque en su interior no contienen a otras figuras. Figura compuesta es aquella que contiene figuras secundarias. Las figuras que se muestran son compuestas porque en su interior contienen a otras figuras secundarias. Por ejemplo, el segmento AR contiene en su interior al segmento MO. Métodos de conteo. Método de conteo directo. El conteo directo se realiza visualmente o por simple inspección enumerando las figuras simples que conforman la figura principal. En este caso se dice que estamos contando por combinación. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Resolvamos. Para saber cuántos triángulos hay en la figura, vamos a enumerar las figuras simples. Luego procedemos a contar cuántos triángulos se forman con un número, cuántos triángulos se forman con dos números, cuántos triángulos se forman con tres números y cuántos triángulos se forman con cinco números. En la figura se observa que con un número se forman cuatro triángulos, con dos números se forman tres triángulos, con tres números se forman dos triángulos y con cinco números se forma un triángulo. Por lo tanto, en la figura hay 10 triángulos. Ejemplo 2. Indica el número total de cuadriláteros que hay en la siguiente figura. Resolvamos. Para saber cuántos cuadriláteros hay en la figura, vamos a asignarle un número a cada figura simple. Luego procedemos a contar cuántos cuadriláteros se forma con un número, cuántos cuadriláteros se forman con dos números, cuántos cuadriláteros se forman con tres números y cuántos cuadriláteros se forman con cinco números. En la figura se observa que con un número se forman cuatro cuadriláteros, con dos números se forman cuatro cuadriláteros, con tres números se forma un cuadrilátero y con cinco números se forma un cuadrilátero. Por lo tanto, en la figura hay 10 cuadriláteros. Método por inducción. Ejemplo, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Resolvamos. Para saber cuántos triángulos tiene la figura mostrada, podemos suponer que el tablero inicialmente está formado por un solo cuadrado, luego que está formado por dos cuadrados por lado, luego que está formado por tres cuadrados por lado, y así sucesivamente aumentamos el número de cuadrados hasta obtener el tablero original. Este procedimiento se conoce como inducción y se realiza con la finalidad de encontrar una regla o ley de conteo de triángulos para luego aplicarlo al tablero original. Se observa que en el primer caso se cuentan dos triángulos, en el segundo caso se cuentan 6 triángulos y en el tercer caso se cuentan 12 triángulos. Luego ordenamos las figuras y buscamos la regla de conteo. En el primer caso se contaron dos triángulos, esto se puede escribir como 1 por 2. En el segundo caso se contaron 6 triángulos, esto se puede escribir como 2 por 3. En el tercer caso se contaron 12 triángulos, esto se puede escribir como 3 por 4. Se observa entonces que estos productos vendrían a ser la regla de conteo, donde el primer número en la multiplicación va a ser igual al número de cuadrados simples por lado que tenga la figura. La figura principal se observa que tiene 8 cuadrados simples por lado. Entonces, aplicando la regla de conteo, en la figura habrán 8 por 9 triángulos, es decir, 72 triángulos. Lo que se está haciendo es trabajar por inducción, es decir, reducimos el problema a un caso más sencillo. Luego complicamos poco a poco las situaciones y buscamos características que estén presentes en todos los casos. Número de segmentos. El número de segmentos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de segmentos simples. Número de ángulos. El número de ángulos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de ángulos simples. Número de triángulos. El número de triángulos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de triángulos simples. Número de cuadriláteros. El número de cuadriláteros en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de cuadriláteros simples. El número de cuadriláteros en la figura va a ser igual a la siguiente expresión, donde m es el número de cuadriláteros simples en la horizontal y n es el número de cuadriláteros simples en la vertical. Número de cuadrados. El número de cuadrados en la figura va a ser igual a la siguiente expresión, donde n es el número de cuadrados simples en la horizontal o en la vertical. El número de cuadrados en la figura va a ser igual a la siguiente expresión, donde n es el número de cuadrados simples en la horizontal y m es el número de cuadrados simples en la vertical. Número de cubos. El número de cubos en la figura va a ser igual a la siguiente expresión, donde n es el número de cubos simples en una de las hileras.
Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Resolvamos. Me piden calcular cuántos triángulos hay en la figura. Para ello procedamos de la siguiente manera. Vamos a calcular el número de triángulos por partes para luego sumarlos y obtener el total. En la figura que se muestra se cuenta un triángulo. En esta otra figura aplicaremos la fórmula del número de triángulos, que es igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de triángulos simples. En esta figura se cuentan 3 triángulos simples. Aplicando la fórmula se obtienen 6 triángulos. Luego en esta otra figura se cuentan 5 triángulos simples. Aplicando la fórmula se obtienen 15 triángulos. Luego en estas dos regiones se cuentan 3 triángulos simples. Aplicando la fórmula se obtienen 6 triángulos en cada una de las regiones. Y finalmente me falta contar este triángulo. Por lo tanto, el número de triángulos en la figura va a ser igual a 1 más 6 más 15 más 1 más 6 más 6, es decir, igual a 35 triángulos. Ejemplo de aplicación 2. ¿Cuántos ángulos agudos hay en la figura? Resolvamos. Me piden calcular el número de ángulos agudos en la figura. Recordemos que un ángulo agudo es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Es decir, los ángulos mayores a 90 grados no los vamos a contabilizar, como por ejemplo este ángulo de 90 grados. Luego, en el ángulo que se muestra, vamos a enumerar los ángulos simples, para luego aplicar la fórmula del número de ángulos, que es igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de ángulos simples. En este ángulo se cuentan 60 ángulos simples. Aplicando la fórmula se obtienen 1830 ángulos. Luego, en la parte horizontal se cuentan 60 ángulos por simple inspección. Por lo tanto, el número de ángulos agudos en la figura va a ser igual a 1830 más 60, es decir, 1890 ángulos.